Muy buenos días. Cada uno de ustedes sea bienvenido a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Qué hermoso regalo el que el Señor nos ha dado en esta preciosa mañana, de poder levantarnos, abrir nuestros ojos, colocarnos en pie. Vemos la mano poderosa del Señor en cosas tan cotidianas y que para nosotros parecen sencillas, pero es un milagro de Dios en su vida y en la mía, hoy poder estar de pie. Vamos a estar orando para darle gracias al Señor. Mi buen Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque cada día podemos ver tu mano de poder y de bendición a favor nuestro, a favor de nuestra familia. Gracias por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros oyentes, Señor, cada amigo que hoy nos escucha. Te damos gracias, Dios, porque tu mano preciosa está sobre nosotros, Dios, y podemos verlo en tu cuidado y en tu protección, mi Rey. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. En esta mañana quiero tratar con ustedes un tema que he titulado ¿Cómo controlar la ira? La palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice así: El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impaciente de espíritu enaltece la necedad. La ira es un sentimiento de enfado e irritación emocional, pero es algo completamente humano. Es la ira, ese sentimiento, podríamos llamarlo natural, del ser humano, muchas veces justificada, pero el hecho de que sea justificada no nos da licencia para proceder bajo los efectos del ira. Y la palabra del Señor enfatiza: debemos tener cuidado con la ira. Aunque sea una emoción humana, estamos capacitados y contamos con la provisión divina del Espíritu Santo para ayudarnos a controlar esta emoción. Tardar en airarse es un acto de sabiduría e inteligencia emocional. Se trata de tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Al momento de sentir ira o enfado o recibir provocación. Cuando estamos atravesando un momento donde quizás estamos siendo provocados a ira, es donde se deja ver el verdadero carácter del creyente, del cristiano, porque la ira hace parte de nuestro temperamento, pero cuando usted y yo tenemos un carácter firme en la palabra del Señor, tenemos un dominio propio que nos lleva a saber cómo actuar en medio de la ira, en medio de el enojo que está pasando por nuestra vida en ese momento. Para saber controlar la ira o cómo controlar la ira, como primer aspecto debemos saber oír. Muchas de las dificultades o muchos de los enojos que pasamos se causan porque no sabemos escuchar, porque debemos aprender a escuchar con atención e interpretar lo que el otro nos está queriendo decir. Hay veces escuchamos y nos enojamos y permitimos que haya un momento de acaloramiento porque no hemos sabido interpretar lo que la otra persona nos está queriendo hacer saber. Porque muchas veces escuchamos y malinterpretamos lo que el otro nos está diciendo. Pero dice la palabra del Señor que acabamos de leer: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Debemos escuchar con entendimiento. Debemos saber interpretar las razones de la otra persona, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, o quizás de un familiar, un amigo. ¿Qué nos está queriendo decir? Muchas de las dificultades que vemos hoy en día y la falta de tolerancia que hay en nuestra sociedad es porque no sabemos escuchar, porque no sabemos razonar, porque muchas veces escuchamos y entendemos de una manera totalmente diferente las cosas a lo que el otro nos las quiere hacer saber. Y es necesario aprender a oír.
Nosotros como hijos de Dios debemos pedirle al Señor que cada día nos llene de su gracia, que su Espíritu Santo nos dé el entendimiento para comprender al otro, para sentir esa empatía en el momento en que el otro nos está expresando sus necesidades o sus circunstancias. Como segundo aspecto, saber hablar. Hay un versículo muy hermoso en la Biblia que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto es una verdad indudable. Cuando usted y yo estamos en un momento de pronto de enojo y respondemos con rabia, haremos que el otro también se llene de ira. Pero cuando hay un momento de pronto de tensión y recordamos este pasaje de la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira. Es necesario aprender a responder, saber responder. Es necesario saber qué palabras vamos a usar, saber en qué forma las vamos a decir, en qué tono estamos hablando al otro. Es necesario saber hablar, porque de nuestras palabras pueden salir ofensas que pueden causar mucho daño. De nuestra boca, en un momento de ira, podemos llegar a herir al otro y podemos afectar una relación, podemos afectar la familia, podemos afectar a nuestros hijos. Debemos aprender a hablar, a cómo decir las cosas. Que la blanda respuesta quite la ira del otro y aún también apaciguará la nuestra. También muchas veces es necesario callar. Cuando estamos en un momento emocionalmente airados, muchas veces es mejor callar que hablar y después tenernos que arrepentir de aquello que dijimos. Porque dice la Biblia que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Y muchas veces en aquellos momentos es necesario que callemos y tengamos en cuenta qué vamos a responder, qué vamos a decir. No se trata de herir y después pedir perdón. Usted y yo debemos procurar siempre que las palabras que salgan de nuestra boca sean sazonadas, sean de bendición y no sean para hacer daño al que nos está escuchando, al que está tratando con nosotros. Como tercer aspecto, medir las consecuencias. Cada vez que usted y yo hablamos, esto trae una consecuencia. Cada acto que hacemos trae una consecuencia. Los actos violentos vienen como consecuencia de una ira, quizás un pequeño enojo, problemas familiares que han llevado a hogares destruidos, a hogares disfuncionales a causa de no saber manejar la ira, de no saber escuchar, de no saber responder. Es por esto que debemos medir las consecuencias en nuestro carácter, cómo somos, cómo procedemos en medio de una situación que es tan cotidiana para cada uno de nosotros. Los actos de violencia no tienen ningún tipo de justificación. Perjudican y dejan huellas imborrables en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra pareja, en la vida de nuestros familiares y allegados. Es por esto que usted y yo debemos tener muy en cuenta que todo lo que digamos en un momento de ira depende de cómo es nuestro carácter, pero tenemos una ayuda y una provisión divina que es la ayuda del Espíritu Santo. Y Él nos capacita cada día y hace que nuestro carácter sea dócil, que nuestro carácter sea un carácter apacible, como hijos de Dios, como verdaderos creyentes. La ira abre puertas al enemigo para que haga daños irreparables. La ira puede ocasionar el daño en el corazón del otro y hacer que ese daño sea irreparable porque le estamos abriendo una puerta al enemigo. En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Cuando nos airamos y permitimos que esa ira se llene
nuestro corazón y lo llevamos a otros términos, a guardar rencor, a tener resentimiento en nuestro corazón, le estamos dando la oportunidad al enemigo a que haga daño en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi hogar, en mi casa, a que hayan familias que pasan los tiempos que no se dirigen la palabra, que no se hablan. Es necesario sanar estas relaciones interpersonales a nivel familiar, a nivel de nuestra sociedad, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Necesitamos tener relaciones sanas y para ello nosotros encontramos en la palabra consejos de cómo manejar nuestro temperamento, de cómo someter nuestro temperamento, porque tenemos un carácter guiado y dirigido por la presencia del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de someter nuestras emociones, de controlarlas. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo, que el dominio propio y la templanza esté en cada uno de nosotros, para que situaciones que pueden ser normales y cotidianas no se salgan de contexto, no se salgan de control y no terminemos afectando, sino que por el contrario, lo que parezca ser algo normal traiga bendición a nuestra vida. Lo que pudiera ser un pleito, usted y yo tengamos el carácter apacible y la prudencia y la sabiduría, el entendimiento de parte del Señor para tener todas las cosas bajo el control del Espíritu Santo. Mi buen Dios, gracias. Gracias porque tú tomas el control de todas las cosas, Señor. Y delante de ti presentamos nuestro temperamento, Señor, nuestro carácter, como hijos tuyos, que cada circunstancia, cada situación, por cotidiana que ésta parezca, Señor, podamos darte honra y gloria a ti, Dios, y que a través de nuestro comportamiento en cosas tan sencillas como la ira, podamos entender, Señor, que tú estás en medio de todo, que tus ojos nos ven, Señor, y que nuestras palabras cada día, Señor, puedan ser esas palabras que edifican y que traen vida, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén.